Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Llovió por donde usted vive? Pues aquí no llovió, aquí no ha llovido, por lo menos hoy, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues aquí estamos con su programa Quiero ser bendición. Usted sabe que este programa está hablando sobre las diferentes emociones humanas, enfermizas, problemáticas, complejas. ¿Y por qué lo estamos tratando? Porque afectan nuestro corazón, afectan nuestra felicidad. Y este programa pretende con estos consejos sanar esos corazones heridos. Entonces, ese es nuestro enfoque. Y hace 8 días vimos la primera parte del tema de la ira. Hoy la segunda parte. Así que si usted ya vio la primera parte, hace 8 días en vivo, o en cualquier otro día de la semana, pues hoy va a complementar este tema con esta segunda parte. Si no ha visto la primera parte, le recomendamos que la vea, por favor, y para que complemente, para que esté completa. Lo que dijimos hace 8 días no lo vamos a decir hoy. Entonces, por eso es necesario que vea las dos conferencias. Y bueno, eh, hay una pregunta interesante. Vamos a empezar con esto. ¿Usted cree que Adán y Eva se hayan enojado? ¿Por qué nos enojamos hoy día? Hoy nos enojamos por el tráfico tan pesado, por el mal humor de tanta gente con la que nos topamos y ni siquiera conocemos, porque está lloviendo o porque está haciendo un sol muy fuerte y hace mucho calor. Por cualquier cosa prácticamente nos andamos enojando. Pero si nos remontamos a nuestros primeros padres como humanos, Adán y a Eva, donde pues no habían bancos donde hacer fila y enojarse, donde no habían compañías de internet, donde había que ir a reclamar o hacer pagos, donde no habían Uber ni servicio de Didi o algo así para transportarse. ¿Y por qué? Porque en todos estos medios y cosas, pues siempre hay corajes, siempre hay molestia, siempre hay ira. Bueno, entonces, ¿qué piensa usted? ¿Se habrán enojado? ¿Habrán conocido el enojo, la ira, el coraje, Adán y Eva? Bueno, seguramente que fuera del huerto sí, sí, y ambos conocieron esta emoción. Decíamos que la ira es una emoción humana como la risa, el lado opuesto, ¿verdad? Del andar enojado. Y bueno, Adán pudo haberse enojado, ¿saben en qué momento? Ustedes recordarán que el Señor les dio un mandamiento dentro del huerto del Edén. El mandamiento fue, miren muchachos, aquí hay suficiente comida y toda bien rica y toda muy sana. Eh, Hay variedad de cosas y nada necesita congelación, refrigeración, no hay moscas, no hay zancudos, no hay mal clima, todo es perfecto. No necesitan de lo que yo les voy a decir en este momento. Así que ustedes coman de todo, solamente una cosa, pero esa cosa de todo lo demás que sí pueden comer, pues es algo mínimo, es algo que la verdad no necesitan comer de eso. Pero ahí está el mandamiento, no coman del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no coman de ese fruto. Y de lo demás, muchachos, aprovechenlo, disfrútenlo, disfruten el trabajo, disfruten todo. Bueno, estaba muy sencillo, ¿verdad? Lo que Dios les había regalado y les había puesto en medio de ese mandamiento. Y no sé cuántos días, cuántas horas, cuántos meses o cuántos años habrían pasado en que ellos estuvieron atentos, cumpliendo con ese mandamiento, no tocando ni comiendo de ese fruto. Pero un día
llegó ese lamentable y siniestro día en que Eva comió de ese fruto. Y cuando Adán regresó de no sé dónde, seguramente a hacer algo bien, algo bueno, vamos a ser positivos. Cuando él regresa de allá de donde andaba, bueno, pues sale Eva con que dice, te tengo una mala noticia. La primera y única mala noticia en el huerto del Edén, la dio Eva. Te tengo una mala noticia, Adán. A ver, ¿qué es esa mala noticia? Y dice, pues comí del fruto prohibido. Falté al mandamiento que Dios nos dejó. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted como Adán? Sea usted hombre, sea usted mujer, usted como Adán, en lugar de Adán, ¿qué hubiera hecho usted? No, Eva, te pasas, qué bárbara. Mira cuánto nos hemos sacrificado, mira cuántos días hemos sido fiel a Dios y siempre estamos en buena comunicación. ¿Qué necesidad hubo de que comieras de ese fruto? Ay, mujer, de veras, cómo la regaste. No se molestó, no se molestó para nada. No hubo un reclamo, no hubo una queja, no hubo una condena. No se molestó Adán por lo que había hecho su mujer, pero se solidarizó con ella, ¿verdad? Dice, bueno, yo creo que no estamos bien así, tú comiendo y yo sin comer, y no es porque yo tenga hambre, hay mucho que comer, pero pues imagínate si nos dividimos. Qué inteligente fue Adán, ¿verdad? Aunque en lo profundo yo no entiendo por qué Adán tuvo que solidarizarse en lo malo con Eva. No entiendo esa parte. Sin embargo, ya las cosas están hechas y desde ese punto de vista yo digo, pues finalmente estuvo bien que se solidarizara con Eva, porque si no, bueno, ya hubiera estado condenada solamente la mujer y el hombre no. Y Dios había expresado, Dios había dicho que el hombre iba a estar completo con la mujer. Y entonces si la mujer ya su destino a partir de ahí era la condenación y el hombre al negarse a comer, pues era la vida eterna. Desde ese momento ya iba a haber una separación e iba a ser el primer divorcio de los divorcios, el más grande de los divorcios. Y el hombre ya no iba a saber de mujer. Solamente Adán iba a conocer esa experiencia, que era vivir con una mujer, que era el complemento que representaba esa mujer. No hubiéramos conocido los varones de todas las demás generaciones esa experiencia que ahora conocemos nosotros, los casados. Entonces, Adán se solidarizó con Eva en el pecado y entonces, pues, los dos quedamos en la misma condición, pero Adán no se molestó. Usted y yo seguramente que sí. La ira no es necesaria, sino solamente para el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa. Porque quien anda en el espíritu no es necesario enojarse por las malas decisiones o acciones de otras personas, aunque eso nos afecte a nosotros. Solamente cuando estamos desentonados con el Espíritu Santo, cuando estamos en nuestra carne, es cuando la ira realmente hace estragos en nosotros. Así que es importante buscar al Espíritu Santo para evitar ser controlados o ser provocados por la ira. En el tiempo del profeta Eliseo hubieron muchos milagros, y uno de esos milagros lo tuvo el capitán del ejército sirio. Este hombre estaba cundido, lleno de lepra, y pues ya estaba sentenciado a morir a la brevedad posible. Pero pues él en casa tenía a una doméstica, a una muchacha que le ayudaba a su mujer en las cosas de la casa,
que esta muchacha era israelita. Y obviamente estaba muy enterada ella que su jefe, el capitán del ejército sirio, pues tenía lepra. Y estaba enterada de que habían ido por todos lados a ver si sanaba y que no sanaba. Entonces, a las de tantas, ya que agotaron todos los recursos posibles para sanarse, pues ella abrió la boca y dijo esta muchacha, si mi jefe, si mi señor, así se refirió a su jefe, fuera con el profeta que está en mi pueblo, sanaría. Yo estoy segura de eso. Y bueno, pues la esposa del capitán, luego el capitán y luego hasta el emperador, el mismo rey de Siria, pues dijeron, bueno, si ya has visto a todos los médicos que has podido y no has sanado, pues hay que aprovechar esto, ver con el profeta. Si en verdad te sana, pues qué bueno. Y si no, pues no se pierde nada. Ya recorriste cielo, tierra y mar, así que pues ve para allá. Y el rey le concedió muchos regalos, muchas ayudas para el profeta. Así que, y le acompañaron varios hombres del ejército. Así que muy feliz fue a ver al profeta con esa expectativa, con esa esperanza de que voy a regresar sano. Y bueno, pues en cuanto llegó y le dijeron, ahí vive el profeta. Entonces, pues desde su carruaje dijo, vayan a decirle al profeta que venimos a consultarlo, que aquí estamos y todo. Y bueno, los que fueron así, a unos metros, ¿verdad? Estaban enfrente de la casa, estaban en la calle, y a unos metros ahí adentro estaba la casa del profeta. El profeta mandó a decir, díganle que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces y se regrese a su casa. Va a estar limpio, va a estar sano. Eso fueron y le dijeron, y el capitán dijo, molesto, ese es el tema, ¿verdad? La ira, lleno de ira, dijo, qué bárbaro, ni vino a recibirme, ni se tomó la molestia de salir de su escritorio, de venir hacia mi carruaje y decir cuál es el asunto, qué sucede, y mira, la receta es esta, o voy a hacer una oración por ti. No, estoy muy molesto, porque donde me dice que está mi sanidad es en ese río cochino, es en ese río feo, el Jordán. Para él era eso, el río Jordán. Dice, si se trata de echarse unos clavados o de sumergirse 7 veces, pues mejor me voy a uno de los ríos de mi pueblo. Allá sí son buenos ríos, allá sí vale la pena zambullirse 7 veces o más, pero en este río feo no. Se molestó. Es como cuando alguien va al médico, ¿verdad? Y le dice, pues ahorita no le voy a recetar nada, hasta que se haga unos análisis de orina, de sangre, etcétera, etcétera. Y ya después me trae, ¿cómo sale mucha gente cuando va con la expectativa de que después del doctor va a ir a la farmacia y ya va a regresar a su tratamiento? Pero no, sino sale con una orden de ir al laboratorio para que pues le hagan los análisis y después de que le entreguen los resultados, ir nuevamente con el doctor. Mucha gente se molesta por esos trámites, porque no cumplen sus expectativas, y bueno, así le pasó a este hombre, el capitán del ejército sirio. Se molestó porque el profeta lo mandó a zambullirse 7 veces al río Jordán, cuando él decía, en mi pueblo hay ríos más hermosos, y se molestó mucho. Entonces, afortunadamente, él estaba rodeado de personas que no solamente sabían manejar armas, sino de que eran personas sabias y que le amaban. Y entonces ellos le reconvinieron y le dijeron, obedece al profeta, no pierdes nada, ve y zambúllete y vamos a ir contigo, zambúllete en ese río 7 veces y hazlo, no pierdes nada.
le reconvinieron y él enmendó su decisión, enmendó su camino y fue sanado. La ira iba a hacer que se perdiera él de ese milagro y terminara, siguiera leproso y con una vida muy corta. Pero la ira es tremenda, ¿eh? Vamos a ver algunos consejos muy sabios que nos da la palabra de Dios en Proverbios y en Eclesiastés. Y en este caso, pues voy a leer Eclesiastés 7:9, que dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La gente sabia no debe enojarse, o el enojo no va con la gente sabia. Grábate esto, el enojo no va con la gente sabia, porque aquí Eclesiastés nos está diciendo que la ira reposa en el seno de los necios. Para Dios, el iracundo, el que es dominado por su ira constantemente, ¿verdad?, es un necio. Entonces, seamos sabios, dominemos o evitemos esa ira. Antes de leerles el siguiente pasaje que está en Proverbios 14:17, antes de leer este pasaje quiero preguntarle, sinceramente, ¿cuántos de ustedes en una rabieta, en un momento de enojo, de molestia, han roto un espejo, han tirado un sartén, han roto una taza, un vaso y cuánta cosa más? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho sinceramente, verdad? Y bueno, pues dice este Proverbio 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Eso de romper cosas, eso de maldecir, eso de amenazar, eso de usar armas, eso de provocar pleitos, son locuras. Pero, ¿cómo se llega allá? Pues cuando uno ya no tiene control de esta emoción malsana, de esta emoción pecaminosa, llamada enojo, llamada ira, llamada furia, porque dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Así que no seas facilito, no seas facilita. No les facilites al enojo la locura. No le facilites. Evita enojarte. Pídele al Señor sabiduría. Refúgiate en la palabra de Dios, en los textos bíblicos. Memorízalos. Recuerda estos mensajes. Pero no seas fácil de enojarte, porque el que fácilmente se enoja comete locura tras locura, y el hombre perverso será aborrecido, dice este proverbio. Proverbios 26:17 dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. ¿Cuántas veces te dejas llevar por la ira en un pleito que ni siquiera es tuyo, en un problema que ni siquiera es tuyo, y te metes y terminas enojado, terminas de una manera de verdad irreconocible, y dice la Biblia, ¿verdad?, que esto es como tomar al perro de las orejas. Yo no sé, no estoy pensando en un perro chiquito, porque un perro chiquito, pues la verdad no puede atacar mucho. Pero imagínate un perro grandote que tú vayas y lo agarres de las orejas. Así es cuando tú te llenas de ira en un pleito que ni siquiera es tuyo, un pleito ajeno. Esto que dice del perro, ¿verdad?, y las orejas, le pasó a tu hermano. No sé si te acuerdas. A Joel, bueno, yo no supe de eso, o más bien supe de eso, pero no lo vi. Pero se subió a un perro, montó un perro y agarró sus orejas como una moto, ¿verdad? Y él hizo que estaba en una moto, hizo así el gesto, ¿no?, de que estaba arriba de una moto, agarró sus orejas y bueno, ya saben, el perro no estaba jugando,
El perro lo mordió y eso le costó, creo que 14 inyecciones en aquel contra tiempo. la rabia. Así que mucha razón tiene. Probablemente Salomón, que escribió este proverbio, vio eso, ¿verdad? Una y otra vez. Vio a Joelito. Bueno, dice Proverbios 18, versículos 6 y 7. Los labios del necio traen contienda. Ya dijimos que ser enojón es igual a ser necio. O ser necio es estarse enojando casi a diario, casi por todo. Los labios del necio traen contienda. Ya una persona que ofende es por molestia, es por enojo, es por necedad. Y esa ofensa que sale de sus labios va a provocar pleitos. Aquí dice contiendas, ¿verdad? Entonces dice, y su boca los azotes llama. La boca de un necio, la boca de un iracundo que trae azotes, porque los llama, dice la palabra de Dios. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Así que si alguien está luchando seriamente con este problema, se ha identificado en lo que hemos dicho hasta de manera sonriente y todo eso, bueno, pues no se moleste y nos deje aquí a media plática. Espérese tantito, porque al final voy a orar por la gente que tiene estos problemas con la ira. Vamos a ver el caso de Moisés. Moisés estuvo frente a un pueblo, dice la palabra de Dios, dura de cerviz. Y dura de cerviz es una gente rebelde, una gente altanera, prepotente, que no se deja gobernar, que quiere siempre mandar, quieren ellos ser los que dirijan o los que sean oídos. Y este pueblo constantemente ponía a prueba a Moisés en cuanto a la ira o con la ira. Moisés fue provocado mucho para enojarse. Y vemos ese caso en Éxodo 16:20. Dice así, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿A qué se refiere este pasaje? Se refiere a cuando Dios les envía el maná y le da indicaciones a Moisés. Moisés, como vocero de Dios, le dice al pueblo que debe recoger maná cada día. Diario será enviado el maná y lo tenían que recoger. Pero nadie debía guardar ni siquiera un poquito para el otro día. Y algunos no obedecieron y guardaron para otro día. Y ahí dice la Biblia que ese maná crió gusano, y no solo hizo gusano, sino apestó. Ya me imagino esa pestilencia que molestaba también a otros del pueblo que no habían hecho eso. Y dice que esto provocó a Moisés, y dice la Biblia, y se enojó contra ellos Moisés. Vemos aquí este caso de Moisés, pero vamos a continuar hablando de Moisés. Bueno, pues Moisés en verdad que se enojaba mucho. Se enojaba mucho porque ya se comentó que el pueblo que él ministraba, dice la palabra de Dios, que era un pueblo de dura cerviz, de dura cerviz. La cerviz es esta parte del cuello y no sé si se la puede usted tocar, qué tan dura la ve, qué tan dura la siente, pero cuidado si siente que en lugar de ser nuca es una piedra que tiene aquí atrás, porque así era este pueblo. Parecía que no tenía músculos, parecía que no tenía sangre, parecía que no tenía vida, sino parecía que tuviera una piedra ahí, ¿verdad? En lugar de músculo, en lugar de carne. Era un pueblo de dura cerviz y por ese motivo pues le hacían enojar por otra razón a Moisés. Y solamente vamos a ver dos casos, el que ya expresó mi esposa y ahora el que yo les voy a comentar, que está en Levíticos capítulo 10,
versículos del 16 al 20. Aquí Moisés se molesta con dos líderes del pueblo porque se pasaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces, bueno, pues voy a leérselos. Proverbios 10, No, Levíticos 10, perdón, gracias. Levítico 10, del 16 al 20, dice así: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Algo muy serio, una ofrenda por el pecado, el macho cabrío. Y se halló que había sido quemado. Era para eso, ¿verdad? O era para que no se quemara. Hay que leer la ley. ¿Qué dice en cuanto a esa ofrenda? Si era ofrenda, tenía que ser quemada, tenía que ser sacrificada, pero tampoco a la hora que el cliente quería. Y dice aquí, Moisés preguntó, porque ya no lo vio, por el macho cabrío de la expiación. Es como cuando el pastor se lleva las sorpresas, ¿verdad? Llega al templo y dice, aquí hace falta el órgano, aquí hace falta la batería, o aquí hace falta esto, aquí falta el otro, ¿dónde está? Y bueno, después de andar preguntando con uno, con otro, dice, no, pues entró tal hermano y lo llevó para la fiesta de sus 15 años de su hija. O entró tal otro hermano y lo llevó para su 45 aniversario. O cosas así, ¿verdad? Y hacen enojar al pastor. Pero, ¿a quién le pidió permiso? ¿Por qué me pasó por alto? Yo soy el pastor y todo. Y ya se molesta. Bueno, algo así pasó aquí con el macho cabrío. Llegó Moisés, ya no estaba. ¿Y qué pasó con el macho cabrío? Pues ya lo quemaron. Y dice, y se enojó contra Eleazar e Itamar, dos hijos del sumo sacerdote, dos hijos de Aarón, y se enojó contra ellos. Se enojó contra ellos porque pues uno muchas veces se enoja con los líderes también. Dice, y los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. El pastor, ¿verdad? Pero no es por su capricho, es porque así decía la ley y él estaba para que se cumpliera la ley. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Pues sale el pariente, sale el papá de por medio, ¿verdad? A defender, a meter pues las manos por ellos. Y por eso termina el versículo 20 diciendo, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Recuerden que lo habían hecho enojar y estaba muy molesto porque no habían agarrado algo de su refrigerador, porque no habían agarrado algo de su carro, habían agarrado algo que le pertenecía a Dios, algo que tenía que cumplirse un protocolo, y esta gente no lo cumplió, se molestó seriamente. Pero cuando alguien se metió pues a defenderlos, a hacer algo para subsanar la situación, entonces dice, cuando oyó esto Moisés, se dio por satisfecho. Es como cuando usted hace coraje en la oficina porque alguien se llevó las hojas, pero después le dice, discúlpeme, de veras, discúlpeme, pero ahorita voy y le compro sus hojas y se las traigo acá. Bueno, como que ya queda satisfecho, ¿verdad? Sí. Algo parecido. Ok, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al principio de esta plática hablábamos de que la ira no era para los hijos de Dios, para los que viven en el Espíritu, sino para los que se están moviendo en la carne, ¿verdad? Y como somos personas que estamos en esta tierra y que estamos constantemente venciendo la tentación o el pecado, pues puede ser que haya este problema en nosotros, ¿verdad? Ese asunto de la ira. Pero Pablo nos aconseja, airaos, dice, ok, te enoja, te da ira ciertas cosas, pero dice, no pequéis. O sea, cuidado. O sea, puede uno tener ese enojo, pero no te dejes arrebatar por ese enojo y hacer locuras como veíamos. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Y a veces, pues ya se enoja uno y nos aconseja Pablo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto quiere decir, no dejes que pase más de ese día, y 2 días, y 3 días, y 4 días, y hay veces que hay gente que no se habla por semanas, por meses, y he conocido personas que hasta por años. Eso es dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. El enojarse y pecar, o sea, enojarse y cometer locuras y luego no sacudirnos eso rápido, no venir al Señor, arrepentirnos, pedirle que nos ayude a controlar ese asunto en nuestra vida. Si no hacemos eso de ver por mejorar, por sanar de este problema, estamos dando lugar al diablo. Y él no pierde tiempo, él no va a perder oportunidades. Dar lugar al diablo es abrirle puerta en nuestra vida para terminar haciendo locuras. O sea, el enojo abre puertas a espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos traen violencia, traen maldad, traen otras cosas. Y creo que este pasaje que sigue a continuación va a ayudar en esto. De hecho está en el mismo capítulo 4, Efesios 4. Mi esposa llegó hasta el versículo 27 y yo voy a tratar versículos 31 y 32. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas películas que nos hacían recordar la historia de la revolución? Cómo los soldados de la revolución llevaban aquí una carrillera, creo que le llaman, una carrillera aquí, ¿verdad? Como la franja de los del equipo de Puebla de fútbol, una franja aquí, pero de carrillera de balas, ¿sí? De tiros, y bueno, eso se colocaba en la escopeta, el arma, y bueno, era para que saliera una y después saliera otra, o como la ametralladora también, ¿verdad? Después de una bala, otra y otra y otra y otra, en serie, podemos decir. Bueno, esto que plantea el versículo 31 es en serie. Una cosa va con la otra y con la otra y con la otra, como un efecto dominó. Y en el 32 es positivo, pero también es un fenómeno como el efecto dominó, que si se cae un dominó, pues tira todos los demás en serie, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 31, que para vencer la ira y todo eso, hay que empezar por quitarse la amargura. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Porque saben, esa es la raíz, esa es la semilla que se sembró para el enojo. Una persona
que no controla el enojo, llega a la ira, como dice acá, y a todo lo demás, pero su raíz está en la amargura. Una persona amargada se va a andar enojando por todo, va a andar observando y va a andar viendo y viendo un error tras otro error y enojándose y molestándose por los errores que está viendo, pero que está viendo en otros. No puede ver los errores propios. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura, porque entonces también a la vez estará desapareciendo el enojo. Y si no se quita la amargura, pues viene el enojo. Y después del enojo viene la ira. Y después de la ira vienen los gritos, la violencia ya de palabra. Y luego viene la maledicencia, empezar a maldecir, hijo de esto, hijo del otro, y por ahí maldiciendo. Y finalmente cometiendo maldades, porque dice, y toda malicia. Entonces se da cuenta aquí de la carrillera, se da cuenta aquí del efecto dominó. La amargura impulsa al enojo, el enojo a la ira al estallido de gritos o de histeria, y luego la maledicencia, maldecir, decir cosas horribles por la boca y luego cometer actos de malicia, maldades, hacer maldades. Bueno, ¿cómo va a desaparecer esto? Con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucha dependencia de Dios. Pero esto no va a desaparecer nada más porque ahora sí tengo ganas de cantar en el culto y ahora sí voy a cantar y me voy a aprender en el canto y lo voy a disfrutar. Hay muchos que así lo hacen y efectivamente lo disfrutan, el tiempo de alabanza, de adoración, y están gozosos y salen con mucha paz. Pero déjeme decirle, para quitar todo esto, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, no es suficiente los cultos para cantar, no es suficiente el canto para deshacerse de todo esto. Es un trabajo progresivo que demanda mucho esfuerzo, mucha dependencia del Señor, pero es nuestra obligación. Dice, quítala tú, no esperes que lo quite Dios así de una manera mágica, de una manera que ponte ahí donde está la corriente de aire, ¿verdad? Y se va a volar de tu cabeza. No, tú tienes que hacerlo. El Señor te va a ayudar, el Señor va a estar contigo, pero a ti te manda a que tú te quites estas cosas, que tú cooperes con Él, que tú digas, aquí está mi voluntad, quiero vencer eso a partir de ya. Hazlo, el Señor te autoriza. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y para qué? Para que al vaciarte de estas cosas que has estado cargando toda tu vida como el pípila ahí, y ya estás jorobado, te estás quedando espiritualmente, al vaciarte de estas cosas, vas a quedar vacío para ahora ser lleno de estas cosas de Dios. Dice el versículo 32, antes sed benignos, y esto va en serie también. ¿Y qué es ser benigno? Es más que ser bueno, es ser tiernos, es sentir esa bondad tan grande que te convierte en una persona tierna, en una persona dulce. Pídele al Señor que quite de ti esa amargura y tú coopera con Él, y para que venga esa dulzura. ¿Se dan cuenta la relación? Satanás ha puesto amargura, Dios quiere poner dulzura. Amén. Porque la amargura ya vimos todo a lo que lleva. Lleva al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia y a las malas obras. Pero
la dulzura, la ternura que viene del Señor, ¿a qué nos lleva? Dice, a la misericordia, a ser misericordiosos. Y cuando uno es misericordioso, ya no tiene uno problemas con extender y otorgar el perdón a quienes nos han ofendido. Entonces, hay que tener la dulzura del Señor para ser misericordiosos como Él, para poder perdonar, y así se perdonaron unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué nos perdonó el Señor? Por la dulzura de su corazón. ¿Por qué nos perdonó el Señor? Por su misericordia. Así que, hermanos, vayan a Efesios, porque sé que les están preguntando ahí, ¿qué cita dijo el pastor? Efesios 4, 31 y 32. Ya lo escuché. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos da Santiago estos consejos que debemos ser prontos. Ya lo vimos la semana pasada este pasaje, pero es bueno recordarlo. Seamos prontos, dice, para oír. O sea, pongamos más atención, demos ese tiempo de escuchar la gente, lo que quiere decir, lo que se dé a entender. Y dice tardo para hablar, porque muchas veces apenas nos están diciendo algo y ya estamos respondiendo, y ya estamos opinando, y ya estamos diciendo. Pero el consejo de Dios es, seamos pronto para oír. O sea, ahí sí, oigamos, pero tardos para hablar. O sea, antes de hablar, pensarlo bien, y si es necesario hablar, si no, mejor callarse, ¿verdad? Y dice tardos para airarse. O sea, que seamos hasta flojos para airarnos, flojos para enojarnos, que nos dé flojera enojarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, dice la palabra de Dios que la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre que el hombre le domine la ira, el enojo, ahí no puede estar la justicia de Dios. Vamos a terminar haciendo una oración. El Señor quiere, es su voluntad, que seamos libres de todos estos males. Si hay hermanos del otro lado luchando día a día con ese genio, con ese mal carácter, porque se molestan por todo, y no solamente se molestan, sino continúan con toda esta carrillera de cosas. Del enojo pasan a la ira, a los gritos, a las malas palabras y hasta las malas obras. Bueno, ya no quieren ser así. Yo lo sé por experiencia. Yo no soy ahora lo que fui en años pasados. No quiero decir de que ya ahora ya no se enoja el hermano Francisco. Sí, no me haga enojar, por favor. Sí me molesto, pero ya no como antes. Hubo un periodo en mi vida que lo que yo les estoy diciendo, por algo se los he explicado también, ¿verdad? Porque pasé por ahí, era muy fácil de enojarme, y yo viví esa situación, hermanos, de pasar de una cosa a otra y de ir en la escalera hacia abajo, ¿sí? Desde la amargura, el enojo, la ira, todo eso me lo conozco. Yo esa escalera la bajaba cuantas veces podía cada día. El Señor me ha venido sanando, y que Él lo siga haciendo, porque en el camino, hermanos, uno lastima. ¿Y a quiénes lastima uno con la ira? Lamentablemente, hermanos, a los que están más cerca de nosotros, a los que son capaces de aguantarnos, de soportarnos. Lamentablemente, hermanos, uno ofende, lo más fácil es, en primer lugar, a la pareja. A esta mujer yo la lastimé mucho por el enojo, y lamentablemente no nada más a ella, a mis hijos. Gracias a Dios, porque le ha dado a ella el darme el perdón.
Y eso me ha ayudado a ir saliendo de todo eso. Y a mis hijos también, gracias a Dios. Pero sí, los lastimé, hermanos, y me ha tocado y me seguirá tocando cada vez que tenga la oportunidad de verlos, porque pues ya por la edad, por sus compromisos personales, ya no viven con nosotros, pues estarles pide perdón. Eso es sanador, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. Pero hermano, yo quiero ayudarle, hermano, hermana, para que ya no ofenda más a su pareja con sus rabietas, a sus hijos. Los ha lastimado mucho y Dios no quiere eso. Dios quiere familias sanas, Dios quiere cabezas sanas, Dios quiere cuerpo sano, para que pues podamos hablar con autoridad a este mundo enfermo. Dios nos sacó de la enfermedad, pero no para convertirla en un ídolo, sino para sanarnos de completo. Nos sacó allá de la pandemia, de la epidemia que había, pero dejémonos tratar por el Señor. Sigamos el tratamiento hasta ser liberados de la ira, del enojo, de la furia, del coraje. Vamos a orar, hermano, y así como hoy, usted puede estar orando todos los días, por lo menos una oración cada día haga por esta situación de su carácter. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, gracias Dios, porque tú eres amor. Tu palabra dice, Dios es amor. Y en verdad, Señor, en verdad, tú eres tantas cosas hermosas, tú eres tantas cosas bellas, porque tú eres amor. Tu naturaleza, primero que nada, es que tú eres amor. Y de ahí se desprenden tus demás virtudes, tus demás bondades, tu nobleza, Señor. De tu amor se desprende todo. Gracias, Señor, porque el hecho de que nos des una oportunidad más de sanar nuestro corazón, el hecho que nos des una oportunidad de que al estar sanos, poder ayudar a aquellos que lastimamos, que dañamos, que ofendimos en el camino, y poder subsanar nuestro camino, aunque ya no sea igual, pero será de bendición para nosotros como para nuestra familia. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu buena voluntad. Gracias porque es inexplicable, Señor, cuánta tolerancia, cuánta paciencia nos has tenido, Señor. Y es admirable ver que no tenemos nada que te interese a ti, Señor, que todo lo haces por amor y que en verdad nos has amado, Señor. Perdónanos cuando hemos pensado que por no tener el dinero que quisiéramos tener, no nos sentimos tan amados. Perdónanos cuando ponemos otras cosas como más importantes, pensando que si esas las tuviéramos, nos sentiríamos amados. Perdónanos porque estamos en un error, Señor. Porque, Señor, tu amor no se compra. Tu amor, Señor, no tiene un valor. No podríamos comprarlo, pagarlo con nada. Y ese sí nos los das, minuto tras minuto. Eso no es lo que cuesta un carro, eso no es lo que cuesta una casa, eso es lo que no cuesta nada. Señor, tu amor nos hace ricos en verdad. Señor, que ese amor tuyo more y corra por nuestras venas, junto con nuestra sangre, Señor. Corre y fluya tu amor por todo nuestro ser. Cambia nuestra manera de ser. Cambia y transforma nuestro carácter. Quita ese carácter agrio, ese carácter áspero, ese carácter violento, ese enojo recurrente,
esa ira que nos hace perder los cabales, esas condiciones de carnalidad, quítalas de nuestra vida, Señor. Libéranos, Señor. Límpianos, purifícanos, por favor. Trae el carbón encendido, Señor, de tu altar, que queme toda esa pecaminosidad en nuestro corazón. Libéranos de esas cadenas del infierno, de esas cadenas de amargura. Libéranos, Señor, y danos la oportunidad de brindarle amor, cariño, ternura, dulzura a nuestra pareja y a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestros padres, a nuestros familiares, que son los que en verdad conocen cómo somos, cómo nos comportamos, que han visto maldad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Cámbianos, transfórmanos. Que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón por ti. Que no se extinga el hambre por ti. Que siempre haya hambre por ti, por tu presencia, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por tu paz, por tu amor, por tu justicia, por tu verdad. Que siempre haya hambre en nuestro corazón por ser como tú eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.